Ben, boa tarde. Imos a continuar estas xornadas intensas, como sempre, e con o pensamento de un autor tan importante como Marx. É para min un placer poder presentar a Clara Ramas dobremente. Primeiro, porque é muller e nova en un ámbito de pensamento tradicionalmente duro. No panteón dos marxistas ilustres escasean as mulleres e mesmo hai algunha como Rosa Luxemburg que é bastante problemática e en moitos casos elevada como unha icona para que non se mire para ela ou simplemente invisibilizada. Entón, doblemente digo por esta razón, porque é un ámbito de pensamento difícil e que unha muller do século XXI se atreva toda, diríamos, un acto de osadía. E segundo, por ser unha muller nova, o cal diríamos que os problemas de transmisión de pensamento e de perpetuación do ámbito do pensamento doblemente resaltado. Tamén me parece que é un título sumamente suxerente o que temos aquí que nos vai a presentar, o mundo das cousas e o mundo dos vínculos, fetiche, neoliberalismo e comunidade. Creo que é todo un reto e que agardamos sexa productivo para pensar dun xeito, cando menos non dogmático, algo no que se insistía esta mañán, que creo que é un dos pilares da súa achega a Marx. É un pensamento e unha achega non dogmática que ademais vai a incidir na non ruptura, outra das cuestións que saiu esta mañán entre Hegel e Marx, ou Marx e Hegel, tamén hasta onde eu podo entender o que ela ten escrito, que agora me referirei, non fai unha filosofía da historia e fai fincapé nunha concepción concreta, diferente, cando menos, ou distinta das interpretacións habituais sobre o materialismo marxiano. Creo que con isto é suficiente para que nos dé que pensar e que nos aporte unha lectura neste momento de volta, diríamos, a releer, a repensar a Marx e con Marx. Clara Ramas é licenciada en Filosofía, é doutora en Filosofía, doutora europea pola Universidade Complutense de Madrid. Na actualidade é contratada de postdoctoramento na Universidade de Valencia e forma parte do equipos de investigación en proxectos tanto internacionais como nacionais. Ten realizadas numerosas estadías, principalmente en Berlín e en Friburgo, e traduciu a Carl Smith, ten publicados artigos tamén a máis de Marx sobre Gramsci, sobre Hegel, sobre Heidegger, sobre Kant ou sobre Arendt. As súas principais liñas de investigación son as recepcións actuais de Marx, as formas políticas contemporáneas, a metapolítica, a ontoloxía social e do dereito e teoría crítica. En relación cas súas publicacións, posto que ela vexo que non o trae, pero creo que é unha das millores achegas dos últimos tempos o seu libro Fetiche e mistificación capitalistas, la crítica de la economía política de Marx. E acaba de publicarse agora en este ano. E despois ten
como xa dixen, numerosos artigos. Eu destacaría fundamentalmente dous que me parece que nos dan tamén a perspectiva de este achegamento e este estudo da obra de Marx por parte de Clara Ramos. Un deles é vinculado que está en prensa e que vai a ser publicado en inglés sobre o suxeto vulnerable e a lectura de Hegel que fai Judith Butler. E tamén, e non é por casualidade que sexan sobre o pensamento de dúas mulleres que en este momento, Judith Butler e a outra que Hannah Arendt, dúas das figuras que están no candelabro, que diría, respecto da como hai que repensar a comunidade e como hai que repensar a política, e vemos como Clara Ramos tamén non se centra exclusivamente, diría eu, nun estudo de Marx interesantísimo, senón que iso ten esta orientación, entendo eu, de como pensar a política e, como decía, ese outro artigo está publicado no ano 2015 que é sobre pensar al borde de la tradición la lectura arendtiana de Marx. Ben, con isto, si ela está xa... Lo siento, es que me habían dejado unas cosas. Cos seus papéis, lle dou paso xa. Moitas gracias por aceptar o convite en nome da organización e agardamos que todo vaya ben. Muy bien. Así ya está esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Lamento haberme tenido que ir corriendo, pero me faltaban unas hojas por imprimir. Gracias a la organización por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí, especialmente a Ramón Maiz, que me contactó y bueno, fue muy amable, muy elogioso con mi trabajo y estar aquí con figuras pues consagradas que no requieren presentación, pues siempre impone y a la vez honra. Bueno, como tiene mucha razón al decir, pues una mujer joven en estos ámbitos no es algo tan frecuente y espero también que eso vaya siguiendo quizás una línea nueva. Bueno, mi ponencia lleva este título que ya se ha mencionado, El mundo de las cosas y el mundo de los vínculos, fetiche, neoliberalismo y comunidad. El título de la intervención, para seguir con esta línea de recuperar, ¿no?, ideas de grandes mujeres pensadoras. El título viene de un texto de Rita Segato que se titula La guerra contra las mujeres, que es un estudio fascinante y no muy conocido de la imbricación entre neoliberalismo, violencia, específicamente sobre el cuerpo femenino, y territorio. Y allí, aunque el tema del estudio es otro, ya da algunas pistas, me parecen muy útiles, ¿no?, para partir a clarificar la cuestión. Leo una cita. Ella dice: es posible tipificar lo funcional y lo disfuncional al capital en el mundo de hoy en términos de dos proyectos históricos divergentes, el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El deseo de cosas produce individuos, el deseo de arraigo relacional produce comunidad. Tenemos aquí dos modelos contrapuestos que ella dice que son respectivamente funcional y disfuncional al capital. Las cosas y los individuos tienen que ver con el mundo del capital y el arraigo y la comunidad y los vínculos tienen que ver con aquello que queda fuera o que constituye alguna forma de espacio de resistencia al capital. Entonces, lo que trataré de hacer en la ponencia, partiendo de esta primera intuición, es, utilizando las herramientas que nos da el pensamiento de Marx y específicamente la crítica de la economía política, que es el proyecto de su madurez, trataré de diagnosticar o apuntar algunas aporías que creo que se dan en nuestro presente, en el siglo XXI, específicamente utilizando dentro de estos conceptos de la crítica de la economía política de Marx, específicamente refiriéndome al concepto de fetichismo, que bueno, es el tema, como se ha dicho también, de un estudio más especializado, pero en este caso trataré de aterrizarlo un poco, digamos, para diagnosticar el momento específicamente problemático que tenemos a nivel histórico, ¿no?, social y político. Entonces, bueno,
como primer punto, una indicación necesariamente breve sobre qué hace Marx, ¿no? O sea, de qué trata el proyecto de la crítica de la economía política, cómo aborda esto de la sociedad moderna y por qué el fetichismo tiene algo que decir sobre esto. Bueno, creo que hay una formulación muy buena del problema, que está en Joachim Brun, es un autor alemán, fundador de la editorial Saiga, que es una editorial alemana importante, ¿no? Que ha publicado muchos autores de la crítica del valor de Marx y la nueva lectura de Marx. Y bueno, Brun lo formula así, dice: el problema al que se enfrenta Marx principalmente sería cómo es posible el vínculo social en una sociedad que se basa sobre la negación sistemática de lo social. O sea, esta es la pregunta de Marx, ¿no? O sea, cómo se constituye sociedad en una sociedad que no es una sociedad. Bueno, efectivamente, creo, con toda la escuela también de Kurz, ¿no? Y de la crítica del valor, que ante todo el problema al que se enfrenta Marx es este: cómo se constituye lo social, cuál es el proceso de constitución de socialidad, ¿no? Esto que en alemán se dice con la palabra esta un poquito más larga de Vergesellschaftung, ¿no? Que suena así como muy enrevesada, pero que significa no otra cosa que esto: cómo se constituye, cómo se instituye el vínculo de lo social. Y al hacer esta pregunta, Marx, bueno, al desarrollarla, descubre una cierta estructura, es la estructura del capital, o el eidos capital, como hemos llamado otros también. Y lo que descubre Marx es que esta estructura se constituye con una mediación que es universal, que es la del valor, y que cristaliza en dinero y posteriormente el capital como forma acabado de esto. Marx dice que esta estructura, que resulta en la forma de movimiento del capital, es un sujeto automático, que se mueve a sí mismo, es una estructura autónoma. Que esto sea así genera efectos políticos peculiares, ¿no? Entonces, al final del libro 3, Marx tiene una serie de capítulos donde utiliza algunas expresiones como muy literarias, ¿no? Metafóricas, que nos dan alguna pista sobre esto. Marx habla, por ejemplo, de mundo invertido. Lo que quiere decir es que en el mundo del capital las relaciones sociales se transforman o aparecen como si no fueran sociales, aparecen como relaciones naturales. Lo que debería ser una acción social o individual aparece como propiedad cósica de un objeto, es decir, tenemos formas de reificación o de cosificación. Marx, no me puedo detener en el detalle técnico, Marx evidentemente distingue varios tipos distintos. Como formas de inversión se cabe distinguir también entre lo que son las formas del fetichismo, lo que son las formas de la mistificación, pero bueno, esto es algo más técnico de lo que no me voy a ocupar tanto hoy, además está en el libro más desarrollado para quien le pueda interesar, pero sí que me interesa que nos quedemos con esta idea, digamos, a nivel de análisis social, de cómo Marx describe el efecto social que tiene esta estructura, ¿no? Marx habla todo el rato de dos procesos paralelos. Las cosas se personifican y las personas se cosifican. Es decir, lo que es un vínculo social toma la forma de una relación entre cosas y la relación entre cosas, por así decirlo, adquiere vida propia o vida de sujeto que rige el destino de los seres humanos que han pasado a ser objetos, ¿no? de esa estructura. Voy a leer un texto de Marx un poco más antiguo que El Capital, que está en los Grundrisse, y donde creo que, bueno, con un lenguaje un poco hegeliano y un poco enrevesado, pero creo que diagnostica muy bien esta paradoja, ¿no? de constituir una agencia o una forma de socialidad allí donde no hay vínculo propiamente social. Lo voy a parafrasear, no lo voy a leer tal cual, pero bueno, dice algo más o menos así. En el capitalismo, dice Marx, los individuos se enfrentan solamente en tanto que poseen valores de cambio, no son otra cosa que portadores de valores de cambio y se dan una existencia así, es decir, no existen en tanto que, no sé, sujetos de derechos humanos, por ejemplo, o receptores de otras propiedades, sino es a partir de la mediación de que son intercambiadores de mercancías. Dice Marx, sin esta mediación objetiva, es decir, mediante el intercambio, no tienen ninguna relación entre sí, considerado desde el punto de vista del metabolismo social total. Dice, existen el uno para el otro solo cósicamente, en forma de cosas. En el dinero, que es como la forma consumada del intercambio, dice Marx, la comunidad, aquí utiliza la palabra comunidad, Gemeinwesen en alemán, aparece como algo externo a ellos y accidental. Es decir, su ser social no es algo
algo intrínseco que aparezca per se, sino solo como derivado de esta actividad de intercambio entre individuos propietarios. La existencia social, dice, aparece, por lo tanto, solo como algo externo y en el dinero como algo tangible. Es decir, el dinero sería la cristalización de esa forma universal de comunidad, que no es una comunidad política, sino que es la comunidad de la abstracción del valor o del intercambio, ¿no? Al final del texto recalca que, por lo tanto, la comunidad no aparece como, o lo que tienen entre ellos de ser común, ¿no?, lo que Aristóteles llamaría el ser común o el ser político del hombre, no aparece como algo que ellos subsuman o sobre lo cual puedan regir o que les defina en tanto que dimensión política o social. Dice Marx, todo lo contrario, aparece como algo cósico, con el poder, dice muchas veces también, de una ley natural. La relación de intercambio aparece como la forma de sociedad que determina cómo los individuos pueden relacionarse los unos con los otros. Y dice, acaba la última frase, esta es justamente la condición de que ellos, en tanto personas privadas e independientes, se encuentren a la vez en un contexto social. Es decir, no estamos en un contexto social en tanto que personas abiertas de entrada a relaciones comunitarias, intersubjetivas o sociales, sino es en tanto que personas privadas propietarias que nos abrimos a lo social. Eso es lo que quiere aquí resaltar Marx, esta forma tan paradójica de que bajo el capitalismo la dimensión social del ser humano, en vez de ser, como digo, algo de entidad que vaya de suyo, que vaya de primeras, se constituye solamente a partir de este vínculo cosificado a través del intercambio. Esto es la esencia misma de la idea de fetichismo, que es, sostengo yo en mi lectura, el núcleo mismo de la teoría del valor de Marx. Tampoco me puedo ahora detener mucho en esto, pero bueno, luego también podemos discutirlo, que no viene a resumirse en otra cosa que en esto, es decir, cómo el trabajo social en el capitalismo adquiere su calidad de ser social, pues mediante el intercambio de mercancías en un mercado privado. Esto es la noción de valor de Marx, el hecho de que la cantidad de trabajo social solamente exista en tanto que social como cristalizada en mercancías, y esto es también la noción de fetichismo. Aquí emerge una forma de objetividad que, bueno, es peculiar, ¿no? Marx utiliza palabras como fantasmal, metafísica, porque es una objetividad que no existe en las cosas mismas, no es el mismo tipo de objetividad que un objeto físico, ¿no? Digamos que la calidad de ser una cantidad de materia o de tener unas cualidades determinadas está encarnada en el objeto mismo. La cualidad de ser objetividad de valor, dice Marx, no se encuentra, no hay un solo átomo de valor en ninguna propiedad física, ni química, ni material del objeto, ¿no? La mercancía, dice Marx, es algo intangible y suprasensible. Tenemos entonces, como el descubrimiento, ¿no?, principal de la crítica de la economía política, esta forma de objetividad social, de cosificación que a la vez es social, y a esto le acompañan, voy a dar un par de rasgos más rápidamente para ya pasar a lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo en total? Para no enrollarme. Vale. Bueno, pues 2 pinceladas solamente para entender lo que viene después. Esta sociedad, como digo, cosificada, fantasmal, etcétera, está sometida también a una lógica de acumulación que es ilimitada. Aquí conocéis, ¿no?, esta distinción que hace Marx entre la forma de circulación simple, como él la llama, y la circulación del capital, donde el ciclo es dm'. Esto significa que todo dinero invertido que tenga que retornar como capital tiene que hacerlo como una cantidad mayor que la cantidad que se inició. Esto provoca una lógica social determinada, que es que no se vende para comprar algo, es decir, el fin último del metabolismo económico no es adquirir un valor de uso, sino al revés. Se vende lo que uno tiene para comprar otra cosa y generar una revalorización del capital que se ha invertido al principio. Esto da como resultado que el valor de cambio, dice Marx muchas veces, sea el rector del proceso de producción social. Y por último, estaría también el concepto de abstracción real, que tiene que ver con lo que he comentado antes, por decirlo rápidamente. Sería la idea de que existe una especie de pensamiento, Marx a veces utiliza estas palabras o a veces habla de abstracción, que existe por sí, es decir, que no existe en las cabezas de las personas, ¿no?, sino que existe como social y que hace que los individuos estén sujetos a esa lógica. Es el famoso no lo saben pero lo hacen, que Zizek ha explicado con tanta fortuna, ¿no? Entonces habría una
una lógica de coacción, de una forma de abstracción, pero que no es una abstracción porque esté en las cabezas de los filósofos, sino que existe realmente como esa forma de mediación social cosificada que es el valor. Muy rápidamente, serían como en 2 pinceladas, considero lo importante, ¿no?, de la descripción que hace Marx de la sociedad moderna capitalista. Claro, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué efectos políticos tiene esto? ¿O por qué creo yo que este concepto de valor o de fetichismo es esencial para entender el contexto social en el que estamos? Bueno, creo que es esencial porque, como he dicho antes, creo que la pregunta esencial de Marx es esta, es cómo es posible el vínculo social, sin más, y cómo es posible el vínculo social en una sociedad que se basa en que no existe la sociedad si no es por esta mediación cosificada. Ahora podemos entender un poco mejor esto. Y entonces, claro, aquí surgiría ahora la pregunta de decir, vale, ¿y qué efectos específicamente políticos tiene el hecho de que lo social en las condiciones del capitalismo moderno no exista de primeras o solamente pueda ser construido, digamos, a posteriori? Aquí estamos haciendo, como a nivel metodológico, es algo que hay que tener en cuenta también, el tránsito de lo que Marx estudia como esta estructura del capital o este eidos del capital o como se quiera llamar, a lo que nosotros podemos llamar no sé, el vínculo político, que es algo, ¿no?, como que en el marxismo muchas veces provoca muchas fricciones. Yo creo que no es tan complicado o tan imposible o tan metafísico de entender, ¿no? O sea, si pensamos, lo leía el otro día en Wolfgang Streeck, creo que lo explica muy bien, cuando muestra que el paso de lo económico a lo político es siempre algo inmediato, ¿no? Por el mero hecho de que para reproducir, además Tomás lo dice también así, para reproducir la existencia de la fuerza de trabajo como algo desposeído, ¿no?, de sus propias condiciones de producción, eso requiere un proceso que es político en todo momento, aunque solamente sea por convencer al trabajador de que, en fin, de que merece la pena levantarse cada día, ¿no? No es que haya una decisión individual de que cada día decidamos que vamos a ser fuerza de trabajo asalariado, pero sí que se puede hablar, bueno, y Foucault de hecho lo ha hecho así, ¿no?, como de toda una serie de dispositivos o formas de poder que constituyen, digamos, formas socializadas de subjetividad que reencarnan esos dos polos, por un lado el capital y por otro lado el trabajo. Desde el momento en que esto es así, estamos hablando de una dimensión política, porque hay en juego aquí algo así como una construcción de consenso, algo así como, en términos gramscianos, una construcción de hegemonía, ¿no? Digamos, Marx piensa en el capital, cuáles son las condiciones de posibilidad de que todo lo que existe sea mercancía, y otra pregunta que podemos hacer es qué consecuencias tiene que todo lo que existe sea mercancía sobre la constitución de este lazo social, y esta es una pregunta ya más propiamente política y creo que ambas cosas, ¿no?, están totalmente engarzadas. Esto un poco como orientación metodológica para entrar ya en la pregunta que os planteaba. ¿Qué efectos tiene, ¿no?, esta construcción cosificada del lazo social? O dicho de otro modo, en el momento actual del neoliberalismo, ¿no?, que lleva esta lógica a su máxima expresión, en el sentido de extender el proceso de la mercantilización, tanto en lo geográfico, ¿no?, como Harvey ha contado muy bien, como también en lo temático, digamos, ámbitos de la existencia también privada, íntima, que antes no estaban sujetos a la forma mercancía, de los últimos 20 años para acá lo están, ¿no? Entonces, como esta extensión de la mercantilización total, que es como el proyecto neoliberal, ¿qué efectos tienen en la construcción del sujeto social? Perdonadme, pues es que tengo la garganta fatal. Bueno, yo creo que se ha definido el neoliberalismo, Dufour y otros lo han definido así, yo estoy de acuerdo, principalmente como el proyecto de destrucción de todas las instancias colectivas o sociales que articulan la vida en común, ¿no?, del sujeto. Os leo una cita de Dufour, creo que lo dice muy claramente. El sueño del capitalismo no consiste solo en desplazar el territorio de la mercancía hasta los confines del mundo, donde todo sería mercantilizable, lo que hemos dicho al principio, sino también en hacer entrar los antiguos aspectos privados, dejados hasta ahora a disposición de cada cual, subjetivación, sexualidad, etcétera, en el ámbito de la mercancía. Lo que decía, extensión geográfica, extensión, digamos, temática. Esto Marx, aunque no pudiera anticiparlo con la virulencia con la que luego se desarrolló, en rigor ya lo había detectado. Recordemos esas partes en el manifiesto comunista, ¿no?, esas partes famosas de todos los sólidos se desvanecen en el aire.
y donde Marx habla también de todas las formas tradicionales de vínculo, todas las relaciones sociales que dice Marx quedan sumergidas en las frías aguas del cálculo egoísta, ¿no? Todas las formas colectivas de organización, las formas de nación, las formas de relación social, las formas de, no sé, de parentesco, en fin, o sea, todas las relaciones o las instancias colectivas, familia, patria, todo queda, dice Marx, subsumido a la producción de valor y a la agrupación que se reduce al intercambio cosificado, ¿no? A ver, me salto una parte que si no, no me da tiempo a acabar. ¿Cómo se...? Digo, esto Marx lo previó, pero no con la virulencia quizás con la que se da hoy en día. Creo que hoy en día, para entender hasta qué punto esto se consuma, acudiendo muchas veces, creo que hay pensadores conservadores o reaccionarios que han detectado, digamos, como el efecto antropológico, ¿no?, que esta destrucción de las instancias colectivas puede tener. Estaba releyendo últimamente al novelista francés, a Michel Houellebecq, para otra cosa que me pidieron, y encontré algunas pistas bastante interesantes, ¿no? Tiene un libro que para mí, además, es el más filosófico, o sea, dentro de que sea una novela, me parece que tiene un contenido teórico grande, que es Ampliación del campo de batalla. Y al principio hay un par de cosas que creo que tienen muchísimo que ver con esto, ¿no? Aquí se plantea un problema de método, ¿no?, de método literario, y es, bueno, ¿cómo puedo hacer una novela, digamos? O sea, ¿cómo puedo hacer una forma literaria en aquella sociedad donde no hay formas de subjetividad que corresponden a lo que era la forma de la novela clásica, ¿no?, que presuponían, pues no sé, algo así como una identidad estable en el tiempo, una vida interior autónoma, relaciones humanas, ¿no?, que definen cómo se va construyendo un personaje. Pensemos en cualquiera de las clásicas novelas del XIX, y dice Houellebecq, claro, es que en el siglo XXI, bueno, esto es del 94, siglo XX-XXI, es que si el ser humano es aquel ser que está desvinculado de toda relación colectiva, ¿cómo podemos hacer literatura con él, ¿no? Entonces, él dice, tengo que simplificar, destruir toda una multitud de detalles para quedarme con un individuo que está aislado de todo. Aquí, él entiende que este sujeto, bueno, postmoderno, contemporáneo, neoliberal, consumaría esta destrucción de instancias colectivas. Aquí la libertad coincidiría con la máxima desvinculación, o sea, aquí ser libre correspondería a tener la máxima capacidad de elegir, pero estando a la vez desatado y desvinculado. Se trataría algo así como de consumar la posibilidad constante técnica, ¿no? O sea, la elaboración de todo lo que sea posible, que nunca cristaliza en una forma de relación o de vinculación permanente. Leo una cita de Baudrillard en el 86 que va un poco en esta línea, cuando piensa, ¿no?, de qué es este mundo ultraneoliberal moderno en el que estamos. Dice, una posibilidad infinita de tratamiento de datos, pero justamente solo de los datos, y de ningún modo la posibilidad de una visión nueva. Entraríamos con ello en una era de exhaustividad, lo que quiere decir también de agotamiento, de interacción generalizada que pondrá fin a la acción singular. Una interfaz generalizada que pondrá fin al desafío, a la pasión, a la rivalidad de los pueblos, de las ideas, de los individuos. Está diciendo, ¿no?, de otra manera, pero está diciendo exactamente lo mismo. Es decir, podemos recrear o exhaustivamente cuantificar datos, pero la acción como elección de vinculación o de acción con los otros, el mundo de los vínculos del que hablaba Segato al principio, dice, bueno, pues queda totalmente anulado, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en los fenómenos políticos, ¿no?, que vienen ocurriendo en estos últimos años, creo que tenemos que ponerlos en conexión con esta problemática, que creo que es la misma que empieza a detectar Marx y que la ultramodernidad neoliberal no hace sino exacerbar. O sea, por volver al vocabulario del principio, si solo hay un mundo de cosas, si solo hay un mundo de individuos, bueno, esa necesidad de vínculo, de comunidad que mencionábamos al principio, pues puede ser apropiada por fuerzas políticas de signo reaccionario, ¿no? Entonces, para acabar, dar un par de pinceladas sobre esto. Me voy a referir también a otro artículo otra vez de Wolfgang Streeck en un artículo que sacó en la New Left Review el año pasado,
que creo que es muy agudo, ¿no? sobre esta tensión. O sea, ¿qué pasa con el mundo del vínculo político cuando domina el mundo del intercambio de las cosas, o cuando domina esta lógica fetichizada o cosificada de la que nos hablaba Marx en los Grundrisse? ¿Qué es lo que pasa hoy, no? Pregunta Streeck. Bueno, dice, bueno, pues lo que ocurre es que tras, no sé, 3 o casi ya 4 décadas de dominio indisputado del dogma neoliberal, ¿no? There is no alternative, no hay salida, no hay otra opción que el libre mercado, pues parece que emergen, ¿no? Como fuerzas políticas que no se alinean con este establishment neoliberal. O sea, pensemos que toda forma de regulación o de construcción de garantías colectivas, de ayudas estatales, de gasto público, de control, ¿no? De movimiento de capitales, todo eso había quedado totalmente dinamitado. Los acuerdos de libre comercio se abrían paso, libres mercados sin injerencia estatal ninguna, una forma de gobernanza no difusa que ya no pasaba por las formas tradicionales de representación política. Y bueno, pues todo esto es lo que allá por 2000, bueno, con la resaca de la crisis de 2008-2010, a partir ya de 2016, se viene abajo. Hay que entender que esto es algo que, bueno, Carlos Fernández Liria siempre, supongo que mañana nos hablará de esto, ¿no? Cuando había que elegir entre capitalismo y democracia, siempre, si había que renunciar a la democracia para mantener el capitalismo, se hacía, ¿no? Y en estos últimos años, por parte de estas élites de la gobernanza neoliberal que no querían perder, digamos, esa vía libre de mercantilización absoluta, se han visto incluso reclamaciones directas de renuncia, ¿no? a partes constitutivas de lo que consideramos constitutivo de un derecho democrático. Os leo, por ejemplo, a un director de Instituto por una Sociedad Digital, que es un instituto de investigación estratégica para temas digitales y tal, en Alemania. Hace un par de años, en 2016, en la prensa alemana decía nada más y nada menos que esto. Lo leo. Necesitamos una gnosocracia. Quien quiera votar debe demostrar competencia política. A tal fin, cada cabina de votación debe disponer de una prueba variable de elección múltiple, con preguntas sencillas de todas las esferas, externa, interna, del medio ambiente, de economía, etcétera. Quienes pasen la prueba podrán votar. Bueno, un sufragio, una restricción del sufragio universal en toda regla, ¿no? En este momento hay respuestas, ¿no? Políticas que no aceptan, digamos, como este recorte de garantías o esta intemperie absoluta a la que se ven arrojadas, y por eso Streeck recupera el término de Gramsci, ¿no? Del interregno. Estamos en un interregno que es un periodo de duración todavía incierta, no sabemos cuándo acabará, y es un periodo en el que el viejo orden agoniza, o sea, el orden que se había estabilizado tras la Segunda Guerra Mundial ha caído, la receta neoliberal, digamos, que fracasa a nivel de tratar de constituir lazo político, ¿no? A partir de la lógica de la cosificación, eso se acaba y hay un mundo nuevo, pero que todavía tampoco ha acabado de nacer. El liberalismo o el neoliberalismo en su forma consumada como proyecto generalizado de construir una sociedad a partir de esta forma de atomización, como vengo diciendo, ha fracasado absolutamente, y en ese interregno, dice Streeck, recuperando a Gramsci, es fácil que aparezcan formas de cesarismo, ¿no? de nuevos liderazgos, donde digamos que por el lazo ¿no? que dice Laclau, por el lazo de afecto compartido canalizado hacia un líder, se busca reconstituir ese lazo social por el lado que se había roto. Esto en realidad Marx, para acabar otra vez con él, lo había detectado también. Fijaos una cita en el 18 Brumario, cómo describe la sociedad moderna, la sociedad civil, ¿no? Burguesa moderna, que fue el caldo de cultivo de las figuras bonapartistas. Dice Marx, en el 18 Brumario: así se forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma de unidades del mismo nombre, del mismo modo que, por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas. Claro, es que cuando construyes sociedad como un saco de patatas, es natural que ese intento de lazo social se busque por otro lado, ¿no? Entonces, Streeck acaba su texto reflexionando, dice, bueno, estas nuevas formas reaccionarias, proteccionistas, estos nuevos liderazgos cesaristas, ¿no? Trump, bueno, toda esta gente,
no pondrán fin a la crisis del capitalismo, esto es evidente, pero sí es cierto que ponen sobre el tablero de nuevo en juego, bueno, pues el problema de lo político y de la construcción de lo social, ¿no? Entonces, él acaba diciendo, todas esas, digamos, todos esos estratos o todas esas capas de población que quedaron arrojados de la construcción de ese contrato social, ¿no?, que se ha roto desde la Segunda Guerra Mundial, que han sido arrojadas, van a preferir, él lo dice, un pájaro en mano que 100 volando. Es decir, preferirán una realidad de alguna forma de democracia o de comunidad nacional, por autoritaria o reaccionaria que sea, frente a una fantasía de un lazo social totalmente interminado. Entonces, bueno, acabo con esto porque creo que, retomando este hilo, ¿no?, de que si la pregunta principal de Marx es la pregunta por cómo constituimos ese lazo social, y Marx nos dice también que no podemos construir sociedades como sacos de patatas agregando unidades que son idénticas entre sí, bueno, pues creo que el problema que nos pone Marx, ¿no?, el reto que nos sigue poniendo en el siglo XXI es el de cómo repensar ese lazo y cómo reconstituir el contrato o el pacto democrático. Muchas gracias. Moitísimas gracias tamén por ser tan meticulosa e non pasarse no tempo. Non me he pasado. Temos minutos para debatir, preguntar. Sí, Jorge. Sí. Bueno, un poco alterado, pero vamos a hacerlo así. Porque iban a ser las dos ponencias seguidas. Claro, creo que te ha cortado mucho la exposición. Vamos a dar oportunidad para que puedas continuarla. Perdón, pero fue un No, fallo. pero podemos hacerlo. Bueno, no sé cómo. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo, yo creo. Vamos, son muchas las cuestiones que surgen al hilo de tu exposición, brillante como sintética. Y yo te plantearía dos cuestiones. Es verdad todo esto que dices de cómo ese lazo social pues está absolutamente aniquilado por el funcionamiento de la ley del valor, por la mediación de las cosas, etc. Pero no es esa solo una cara. Es decir, está este Marx del Capital, por eso, pero también está el Marx del Manifiesto, que ve todo lo maravilloso que ha sido también el Capital. Es decir, que ha arrasado toda esa sociedad estamental, todas las jerarquías, que no ha dejado una sola autoridad, que se han venido abajo todos los dioses. En fin, ahí hay otra cara que en cierto modo la completaría o entra en tensión con esta. Ahí hay una cuestión a plantearse, porque en la medida en que incorporemos o no esa cara, podemos caer en un Marx melancólico de la Gemeinschaft frente a la Gesellschaft, ¿no?, de la comunidad frente a la sociedad, o un Marx que está más situado históricamente y que, en cierto modo, si hiciéramos caso a Sánchez Ferlosio, paga cierta lógica sacrificial de la historia, de todo aquello que ha echado abajo, todos esos lazos y desarraigos, pues en cierto modo eran necesarios porque si no, no habría tantas bocas que alimentar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta es una cuestión. La segunda cuestión es hasta qué punto es tan determinante esta mediación de las cosas, porque vemos que hay muchos capitalismos, ¿no? Hay el capitalismo renano, hay el capitalismo manchesteriano, ¿no? Hay capitalismos, digamos, que encauzan de algún modo ese elemento esencial que está jugando ahí del valor, y hay otros que no tanto. Hay el capitalismo del mercado y hay el capitalismo neoliberal, ¿no?, que no son la misma cosa. Hay el de la primera generación de los Buddenbrock, ¿no?, de Thomas Mann, sí, donde aún había una familia, un empresario y tal, y el de la segunda generación, que ya no se reconoce nadie, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto determina la aniquilación del lazo social solamente el funcionamiento de ese elemento que es el fetichismo del mercado?
Vale, no, que no sabía si había más palabras. Vale, sí. Sí, son dos cosas de enjundia, desde luego. Respecto de lo primero, estoy de acuerdo que hay una tensión en Marx. Hay líneas distintas. Muy de acuerdo en que en el Marx del manifiesto está esta idea de loa del proceso de ilustración, de modernización, de arrasar con toda esa carga, ¿no?, de sociedad estamental y supersticiones del antiguo régimen y tal. A mí personalmente, o sea, aún siendo cierto, ¿vale?, que puede existir el peligro en caer en una visión de un Marx nostálgico de esa Gemeinschaft, me parece que hay otro peligro también paralelo y que creo que además que la tradición marxista ha pesado bastante más, que es el peligro de convertir a Marx pues en una especie de ultra evolucionista, ¿no?, positivista casi, o cientificista por lo menos, que creyera en un progreso algo así como automático o una modernización necesaria o bueno, esos textos que tiene terribles sobre la India, ¿no? Bueno, es necesario que el capital realice su labor civilizatoria sobre estos pueblos arcaicos y primitivos. O sea, a mí personalmente ese Marx también me parece que tiene derivas, para empezar, colonialistas bastante complicadas. De hecho, creo que cuando encontramos sus momentos como más templados, ¿no?, tiene elementos de las dos cosas. Pensemos, por ejemplo, en algo que le interesó mucho al final de su vida, que fue la recuperación del estudio de todas estas formas de propiedad agraria que existían en Rusia, ¿no? Y a raíz de esta crítica que le hicieron de, bueno, entonces en Rusia también, que es un país agrario y campesino, también tiene que pasar el proceso de industrialización y de modernización absoluta que ha ocurrido en Manchester, porque si no, no podemos llegar al socialismo. Y Marx respondió que evidentemente no, que no había dado ninguna receta, digamos, de historia universal, y que todo lo contrario, que en la existencia concreta, histórica de esas comunidades, en ese caso campesinas, que podía encontrarse hilos que pudieran hacer una transición hacia otras formas que no estuvieran sujetas a la lógica del capitalismo, y en este caso no hubiera sido, él dice que no hay un esquema, ¿no?, que pueda aplicarse a todos los países. Incluso en los textos que tiene sobre España. O sea, a mí me parece que cuando analiza los procesos revolucionarios en España, hace tanto hincapié, por ejemplo, en la tradición que hay en España desde la formación de los reinos, ¿no?, cristianos, tradición pluralista, ¿no? Él dice, era imposible constituir un poder central porque en España hay un mosaico de reinos que han desarrollado sus instituciones previas, las juntas provinciales, los fueros de no sé dónde. Y, en fin, o sea, Marx dice, si un revolucionario intenta construir un poder central al margen de todo eso, simplemente se equivocará. O sea, quiero decir, ahí está dando un peso a las formas ¿no?, heredadas también de comunidad, de socialidad, de como se quiera decir, que es verdad que hay otro lado, ¿no?, también de ilustración y modernización y tal, pero que si a mí en mi lectura me gusta hacer un poco de hincapié en este lado de Marx es porque primero creo que es mucho menos conocido y segundo para balancear un poco, aunque anglicismo más horrible, para compensar un poco el peso excesivo que para mí la tradición marxista, pues eso, más economicista, más positivista o más liberal, o sea, ilustrada a crítica, ha puesto en el otro Marx evolucionista. Entonces, estoy de acuerdo, pero digamos como que por eso hago énfasis en esto. Y sobre lo otro que planteas, también muy interesante, claro, a ver, es que esto es como otro, o sea, esto daría para otra ponencia entera. Es decir, la lógica del valor puede ser social, o sea, puede ser socialmente constituyente, o sea, basta para explicar lo que ocurre en la sociedad con la producción de esa universalidad o de esa objetividad del valor. Evidentemente no, o sea, es que la sociedad moderna es un conglomerado complejo de esa lógica del capital o ese eidos capital que Marx aísla, ¿no?, al modo de un físico, como dice la metáfora, y toda otra serie de lógicas o de necesidades sociales que nunca pueden quedar del todo subsumidas. Entonces, evidentemente, claro que hay una capacidad de negociación, digamos, de la sociedad con la lógica del capital. Entonces, eso hará que en determinados momentos históricos los requerimientos populares o de democracia o de bienestar logren mitigar o frenar esos avances de la lógica del capital. Pero bueno, esto se ve muy bien en los capítulos que Marx dedica a la legislación en Inglaterra. O sea, él lo pone, son dos lógicas totalmente distintas. O sea, si primara la lógica del capital,
no podríamos ni dormir, porque como las máquinas, ¿no?, deberíamos funcionar día y noche, pero como ocurre que tenemos cuerpos y tenemos que dormir, pues digamos que la lógica de lo social interactúa con la lógica del capital. Entonces, haya una tensión histórica. A mí estas lecturas que hacen de la lógica, que es un poco mi discrepancia con Kurz y esta gente, ¿no?, que hacen de la lógica, del fetichismo, de la abstracción del valor, como, digamos, el único ingrediente socialmente constituyente, como que por sí solo determinan ya a nivel ontológico, o sea, como la ley de la gravedad, toda la existencia de la sociedad, a mí no me gustan porque caen en eso, en un determinismo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, es difícil, ¿no?, decirlo todo a la vez, pero quería subrayar en qué medida Marx aísla por abstracción, como él dice, ¿no?, con el microscopio, yo no tengo microscopio, tengo la herramienta de la abstracción. O sea, cómo con la herramienta del concepto abstracto aíslas la lógica del capital, pero luego, digamos, que en la realidad histórica esa lógica del capital interactúa con otras lógicas o con otras realidades sociales que son ajenas, y ahí hay una negociación continua. Evidentemente, creo que hay formas de capitalismo que favorecen el bienestar más que otras, ¿no? Entonces, vamos, que estoy de acuerdo. Teresa. Buenas tardes, muchas gracias por tu intervención. Nada, quería preguntarte por si te puedes extender un poco más. Al principio de tu intervención hablaste del mundo de las cosas y el mundo de los vínculos como algo tomado de un texto de Rita Segato, y me quedó la curiosidad de escuchar un poco más sobre qué pasa con el trabajo tradicionalmente de las mujeres, con ese trabajo que no tiene un valor de cambio en esta sociedad mercantilista. Sí, bueno, evidentemente es una de las partes, ¿no?, que quedan en Marx descolgadas y que han desarrollado otros autores después. El enfoque de Segato ha sido, o sea, es polémico, o sea, ha tenido sus polémicas con algunas corrientes del feminismo, porque lo que ella llega a decir es que precisamente por haber estado sustraído, o sea, ese trabajo femenino, ¿no?, que es la condición de posibilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que pasa que no genera valor al modo de lo que entra en el mercado. Dice Rita Segato que como esa esfera ha estado tradicionalmente fuera del mercado, de la lógica de la valorización, por ello ella sostiene que es ahí también donde se pueden rescatar o encontrar algunas formas de relación, ¿no?, que tienen más que ver con la solidaridad mutua o con las formas de solidaridad, de comunidad, y que ella cree que hay algunas pistas como para... O sea, ella es muy crítica en general, es muy escéptica con el modelo moderno. O sea, ella considera que Estado, liberalismo y capital son un mismo pack, y como que además es el pack patriarcal, que, o sea, es la manera, y colonial. O sea, es como el Estado y el mercado es la forma en que el dominio patriarcal se ha ejercido también contra otros pueblos, y en la medida en que se ha ejercido también contra las mujeres y contra su trabajo, contra sus cuerpos, ella cree como que en las formas de socialidad que mantienen, también ella estudia, ¿no?, comunidades indígenas en Latinoamérica, que hay formas de resistencia, digamos, a este poder que para mi juicio a veces ella mezcla demasiado, ¿no?, y hace como una equiparación demasiado tosca entre que todo lo moderno es colonial y patriarcal y estatal. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es un poco la línea por la que ella va. Luego, lo que sí me parece... O sea, eso es como, digamos, lo que como lee, ¿no?, las relaciones de la modernidad, el capitalismo y el trabajo femenino. Lo que sí me parece muy interesante, y ahí sí que estoy muy de acuerdo con ello y creo que da pistas importantes, es en que ella estudia, digamos, precisamente porque esas comunidades tradicionales, que ella reconoce que son desiguales y patriarcales, o sea, ella no dice que las comunidades tradicionales no lo sean, pero dicen, bueno, son desiguales, pero tienen una cierta estructura organizada. Con la destrucción, con la irrupción del neoliberalismo y la destrucción de todos los lazos, dice ella, lo que ocurre es que las mujeres ya no tienen ni siquiera una estructura comunitaria o estatal a la que acudir
como respaldo, ¿no? Entonces, ahí se genera una forma de violencia contra el cuerpo de las mujeres, que es una violencia también sexual, que tiene también que ver con que la figura tradicional del hombre está en cuestión, ¿no? Y encuentra formas de reafirmar su propio lazo con otros hombres, ¿no? Y su propia forma de masculinidad mediante la imposición de la violencia sobre el cuerpo de la mujer. Y ahí eso a mí sí que me parece bastante interesante. O sea, ya he estudiado mucho los casos en Ciudad Juárez, entendiendo esto, que la violencia contra las mujeres ahí no es una violencia, digamos, que nazca de un deseo de que los hombres quieran violar o asesinar mujeres porque tengan un deseo sexual per se, sino que nacen de un intento de recomponer de manera violenta y agresiva un lazo que está roto, ¿no? Donde un Estado ha fracasado, donde no hay, o sea, quiero decir, allí la policía o el Estado o el sistema penitenciario se ven sustituidos por bandas violentas que distribuyen la violencia y la justicia, y como que la construcción de esa subjetividad masculina, moderna, tradicional, rota, se trata de recomponer mediante esa violencia. Por ese lado sí me parece importante, pero ya digo, su lectura tan crítica del proceso de la modernidad en conjunto, yo tampoco lo compro del todo. Es un poco su línea. Sí. Mira, te agradecería, si es posible, que extendieses un poco, en la medida que te sea posible, la definición, el concepto de nosocracia que has citado, que me ha llamado la atención, porque no lo conocía. Antecedentes, digamos, históricos de ese tipo, digamos, salvando las distancias, lo único que se me ocurre es el sufragio censitario. Sí. Entonces, te preguntaría si conoces si esta teoría de este autor pues tiene algún antecedente, etcétera, etcétera, en algún otro tipo de autor, en cuyo caso te agradecería me dijeses cuáles, ¿no? Después una referencia que has hecho a Laclau. Sí. Has citado a Laclau, al argentino Laclau. Laclau, lo que ha la parte, digamos, básica de su estudio es precisamente sobre los populismos. Has citado el cesarismo, en fin, como consecuencia, digamos, pues está el populismo, ¿no? Claro, es una pregunta un poco más politológica que filosófica, entonces a lo mejor estoy incurriendo. No, bueno, estaba entre medias la ponencia. En un excurso, ¿no? Entonces, en ese caso te pido disculpas. Me gustaría un poco, si fuese posible, que analizases, a medida que consideres oportuno, el tema del populismo en tanto en cuanto, pues, la situación del ciudadano, etcétera, etcétera, en este tipo de sistemas. Gracias. Sí, bueno, no, lo de la nosocracia tampoco, o sea, lo conocí simplemente por esta cita, tampoco creo que tuviera como una gran construcción teórica detrás, o sea, sí, la he traído porque, como usted señala, si podemos compararlo con algo, es con el sufragio censitario, o sea, también tiene que ver con, o recuerda también dice Streeck, comentando esto, que se puede equiparar también con pruebas que hacían en los estados sureños en Estados Unidos para ver si las poblaciones de color, ¿no?, cumplían con los estándares de alfabetización, o sea, que no dejan de ser formas discriminatorias. Entonces, en la medida en que rompan con la idea de que hay un sufragio universal que refleja una soberanía popular que no admite distinciones, digamos, heredadas, ¿no?, sino que el elemento del juicio no dependa de propiedades o incluso de capacidades previas que uno tenga, pues sí, evidentemente me parece que dinamitan como el consenso más elemental de la Ilustración, ¿no?, o de la modernidad democrática en general, y por eso lo traía, de que, enlazando un poco con la segunda pregunta, o sea, cuando hay un movimiento amplio de descontento, donde capas de la población, o sea, donde hay una crisis de legitimación muy grande, ¿no?, donde los poderes ya la gente siente que no responden ni siquiera a sus demandas o a sus necesidades más básicas, pues esas mismas élites responden impugnando ese elemento de decisión o de soberanía popular, o sea, como, bueno, si votáis mal, entonces es que no tenéis que votar tanto, ¿no? O sea, con el referéndum sobre la Unión Europea se vio algo también bastante parecido. La lógica del populismo que me preguntaba tiene que ver con esto. Básicamente, creo que tiene que ver con una crisis evidente de legitimación, ¿no?, y de representatividad de las instituciones clásicas que han sostenido el Estado moderno, y una reunión por abajo, o sea, bueno, eso es lo que Laclau, ¿no?, llama la lógica de la diferencia y las equivalencias, o sea, cuando las demandas de esa pluralidad que compone la sociedad civil, digamos, no representada, no encuentran su cauce para responderse como algo gestionable con una
una respuesta a una política pública en concreto, pues lo que hay es una especie de sentimiento de que la cadena entera se viene abajo y que lo que hay que hacer es constituir el sujeto político por entero por otro lado. O sea, digamos que ya no caben en esas formas tradicionales de representación. A ver, en los casos europeos hay un nivel de estabilidad institucional grande que subsiste. No sé, si pensamos en el caso reciente en Brasil, por ejemplo, hay niveles mínimos de institucionalidad que para nosotros serían básicos que allí incluso se han puesto en cuestión. O sea, allí se ha llegado a decir, bueno, pues a Bolsonaro ha jugado con la idea de que las élites militares, por ejemplo, ¿no?, de que la organización del ejército pudiera intervenir o tomar algunas acciones. O sea, en Europa evidentemente no estamos en ese punto, pero sí que es común a todos estos movimientos del globo pues una desafección grande, un fracaso del entramado institucional para dar respuesta a las demandas colectivas y una reclamación amplia, ¿no?, que se expresa a veces fuera de los cauces electorales normales, de, bueno, reclamar constituirse ese acto fundacional de somos el pueblo, somos la nación o somos la comunidad o como se quiera llamar, refundarlo de nuevo, digamos, porque las viejas recetas de la política institucional ya no responden a ello. Y yo creo que es un poco como los rasgos generales, ¿no?, que luego se precisarían en cada caso. Bueno, es que hay un montón. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Voy a intentar ser breve. Después de haber leído tu libro, te reitero la felicitación, me ha gustado mucho. Cuando lo he leído me ha venido un eco de un libro que en su momento a mí me gustó mucho, que era el de Felipe Martínez Marzoa, La filosofía del capital. Entonces yo cuando cogí tu libro dije, hombre, esto me parece una prolongación de alguna manera de este libro, ¿no? O sea, o yo lo leí así. Sí, sí. Y además era para mí, en esencia, era lo más sugestivo del libro. Claro, tú, por ejemplo, abordas bien el libro y aquí el tema de que la mercancía, la objetividad de la mercancía, bueno, pues sirve de instrumento mediador, coloniza, en el lenguaje de Habermas, si queréis, ¿no?, el mundo de la vida, ¿no? Y ahí se incluye el tejido comunitario. Pero claro, en el libro de Marzoa se va más lejos y se dice, no se trata tanto de la propia relación social como de la objetividad en sí misma. Entonces, es la ciencia digamos, calculadora, la ciencia objetiva. Marx, evidentemente, no da ese paso. No da ese paso porque se colocaría ya, sería ya un salto de gigante en una crítica de la modernidad feroz, ¿no? Entonces, a mí, en primer lugar, me gustaría que valorases tú este aspecto, ¿no? Y luego, en tu libro, después de haber corrido tantos ríos de tintas acerca de la famosa escultura epistemología, tú te posicionas claramente en que, en realidad, en el Capital está Hegel, digamos, está subyacente, pero el tema es que hay que saberlo ver, ¿no? A mí me interesaría que tú, muy brevemente, porque además como me ha gustado tanto tu libro, que dices, a día de hoy, ¿qué es lo que más nos puede resultar de interés en la relación Hegel-Marx? Pero cuando digo día de hoy es para, digamos, tener una visión clara para estudiar la sociedad. Gracias. Casi Sí, que mejor hagan, que se formulen que hagan varias, sí, porque si no... y así. Sí, yo voy a ser bastante breve. Antes de nada, hacer un comentario sobre el tema de la nosocracia. ¿Se oye? Sí. Antes de nada, hacer un apunte sobre el tema de la nosocracia. Yo he oído a pocas, pero a alguna que otra persona proponer el tema de un examencito para votar, pero curiosamente se lo he oído siempre a gente de izquierdas. O sea, no estoy rajando yo aquí de la izquierda, que yo soy de izquierdas, pero quiero decir que es algo curioso y que igual habría que hacer, si puedo hacer algún comentario al respecto, sería muy interesante. Después, a mí lo que más me ha llamado la atención de este tema es el tema, bueno, lo que se ha hablado más, que la fetichidad, bueno, me lío, pero ya sabe a qué me refiero. Y me gustaría plantearlo para dos casos concretos. El caso de la prostitución, el acceso a los cuerpos de otras personas y en el caso de
de las mafias, el hombre como un objeto destruible. Para analizar si el surgimiento de prostitución o mafia se debería a terceros factores o simplemente un salto cualitativo en esta lógica. Y solo una cosa más, he hablado de movimientos de extrema derecha. Si me puedes recomendar bibliografía sobre la extrema derecha y la comunidad, en concreto el alt-right, me interesaría mucho, pues algún título, se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Moreno y Moreno y máis. Y despois máis. Sí, bueno, yo también he leído, como mi amigo Enrique, tu libro, y me interesa muchísimo. Por supuesto, ahora no es cuestión de hacerte a preguntas que además en la respuesta complejiza mucho lo que había dicho. Solamente 3 cosas, sí, rápida y telegráfica. Hombre, la objetivación es algo alienante, pero también descarga psicológicamente a los individuos. Cuando nosotros estandarizamos un valor, sabemos a qué atenernos y no necesitamos estar continuamente en negociaciones perpetuas y concretas acerca de cuál deben ser los principios que orienten nuestro comportamiento. Es una cuestión dialéctica básica que yo no digo que eso no está dirigido como una crítica a lo que tú formulas en tu libro ni a lo que has dicho, pero que es central tenerla en cuenta. La estandarización de la carrera académica es terrible, pero la economía del don y el contradón con el catedrático era más terrible todavía. Sí, sí. Eso es importantísimo si queremos comprender cuáles son las fuentes normativas por las que a la gente le gusta la mercantilización. Simmel decía que el dinero descargaba psicológicamente a los individuos, les obligaba, les permitía cesar de negociar a cada segundo cuál era el valor de las cosas y enfrentarse a situaciones en las cuales estaría sometido a humillación e independencia que evitaban democráticamente sacando su dinero y pagando. Entonces, esa cuestión yo creo que es importantísima y que está en el corazón de Marx. En segundo lugar, otra cuestión importante, bueno, en Marx también está, yo creo que tú, o usted, tú estarás de acuerdo conmigo, la idea de que la crítica al capitalismo se formula desde los principios equitativos del mercado y de la libertad. En el capítulo sobre la jornada de trabajo, presenta hablando de un capitalista y presenta hablando de un obrero, y lo que viene diciendo el obrero, oye, tú hablas mucho de ahorro, pero a mí no me dejas ahorrar mi fuerza de trabajo. Ahí me tienes completamente saqueado. Eso también es importantísimo para comprender la última cuestión que yo creo fundamental y que libros como el tuyo ayudan a sacar y a poner en el centro de la discusión. Y la complejidad de las formas de socialización en la sociedad en la que vivimos. Nosotros no podemos decir que el fetichismo de la mercancía arruina o establece una especie de páramo en las formas de socialización. Eso es porque no estudiamos de cerca la forma en que la gente construye su identidad en el shopping. O la forma de creatividad específica que muchas personas de clases populares encuentran en el acceso al mundo de las mercancías, del vestido, de la ropa, etc. Lo otro existe, la palabra, que es una palabra tostón, porque habría que definirla mucho, es dialéctica. Hay que mirar un lado y otro lado. Y sin comprender eso, insisto, no comprendemos el consenso. Por eso yo, Clara, me da tanto miedo la referencia al comunitarismo y la idea del lazo social, que siempre me suena muy psicoanalítica. Yo no sé, hay una entrada del psicoanálisis en ciencias sociales, yo no sé cómo se puede conocer algo del inconsciente de alguien sin que haya una relación de transferencia individual. Pero los términos psicoanalíticos empiezan a invadir las ciencias sociales y a mí me da mucho miedo. Entonces, claro, porque por ese camino, claro, ¿cuál es el problema? Que en vez de Marx nos encontramos a Spengler. ¿Perdón? En vez de Marx nos encontramos a Spengler. No, hombre, no. Claro, pero por ese camino, con el páramo y con la vuelta a la comunidad, nos encontramos a Spengler. Digo que evidentemente que sea tu caso. Mike. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, aunque la pregunta es complicada, pero es una opinión así, abuela pluma. ¿Cómo ves la posibilidad de la aplicación de las categorías de fetichismo y de mistificación al Estado capitalista? Habida cuenta de que el Estado no es un instrumento, no es una cosa, tampoco es un sujeto, sino que es una esfera de intermediación institucional, con su materialidad institucional, en el cual diversas políticas son posibles, en el cual, por un lado, garantiza, por ejemplo, la unidad de una clase dominante que no existe previamente a su trabajo por parte del Estado y en el Estado, y que, por otra parte, las clases subordinadas consiguen situar en el Estado determinadas cosas
conquistas sociales y políticas e inscribirlas ahí, a empezar por el sufragio universal, que no fue un regalo, sino fue luchas históricas. Y en todo esto, el Estado mantiene una esfera o imagen de neutralidad que no es, por así decirlo, mera apariencia, sino que esa apariencia es sustantiva y constitutiva de su propia materialidad, porque es precisamente esa apariencia de neutralidad la que le permite desempeñar ese complejísimo papel de intermediación institucional. ¿Habría alguna posibilidad de que lo que tú estudias como fetichismo y mistificación de la mercancía, el dinero o el capital, en esa imagen invertida, pero que al mismo tiempo es invertida, pero que funciona, es eficaz y funciona, sirviera también para esa otra instancia que además no le dio tiempo de escribir el capítulo inédito sobre el capital o no escrito? Y finalmente, esto no es más bien romper con la línea de Marzoa en la cual, diríamos, va conjuntamente la esfera del Estado de Derecho con el Estado capitalista, y todo Estado capitalista tiene solamente rasgos negativos y por lo tanto es algo a superar con el propio capitalismo al margen de las conquistas de las libertades, insisto, constitucionales y populares, que no son algo a la derecha, sino que han sido arrancadas y, como vemos hoy en el neoliberalismo, están volviendo a ser arrancadas y deterioradas de nuevo. ¿Ya? Sí. Es que si no... Claro, no. A ver... Te acribillan. Me han acribillado un poco, ¿eh? Yo venía aquí relajada a la catedral y tal, y ya se acabó. No, son muy buenas preguntas todas. A ver, hay algunas que tienen relación. La primera que me hacían por aquí con Marzoa, la contesto junto con la de Ramón porque tienen mucho que ver. Efectivamente, yo, o sea, ese libro de Marzoa me inspiró mucho, ¿no? Al comienzo, además que yo vengo de formarme en esa tradición, que es la de Heidegger y demás, y es evidente que en mi lectura influye, o sea, influye en el sentido de entender qué significa esto de que la forma mercancía sea ontológicamente constituyente, ¿no? Como él lo dice. Ahora bien, hay un punto, o sea, y esto como que además a lo largo, según iba escribiendo la tesis, como que se ve más al final que al principio, pero hay un punto donde yo creo que hay que separarse de Marzoa en la misma medida en que hay que separarse de Heidegger, ¿no? Y contesto un poco a las dos cosas, y es efectivamente con considerar que no se está haciendo una crítica a la objetividad de valor, sino a la objetividad como tal, o en los términos en que los ponía Ramón, que no hay distinción ninguna entre derecho y capital, ¿no? Porque la lógica de la modernidad es toda, o sea, es Heidegger, ¿no? O sea, es la lógica de la voluntad incondicionada, es la lógica de la Gestalt, es la lógica de que todo lo que existe es existencia disponible, y ahí no cabe distinguir. Yo no lo veo así, o sea, lo que actualmente me ocupa tiene más que ver con lo que subrayabas al final de, bueno, y la esfera del Estado aquí, cómo se piensa, ¿no? Porque es cierto que hay momentos donde Marx sí que parece entender, concretamente los Grundrisse y en el capítulo del salario, hay algunas partes muy claras sobre esto. Marx parece entender que esa apariencia de igualdad o de libertad pues es una mistificación, es una apariencia real, que es real porque nace de las relaciones reales, o sea, es cierto que los individuos tienen que ser jurídicamente autónomos, pero eso disfraza el hecho de que es una especie de cobertura para la relación material de la explotación. Entonces, ahí hay toda una línea con la cual yo no estoy de acuerdo, que es un poco la línea de Luis Alegre, ¿no? Que es la de entender que Marx está haciendo una crítica, digamos, a ese falso derecho desde una idea de derecho que no estaría falseado o secuestrado por la instancia material del capital. Es cierto que hay Kant, ¿vale? O sea, un republicanismo kantiano contra el republicanismo liberal. Yo no estoy de acuerdo. Es cierto que hay textos de Marx donde parece indicar esto, pero lo que yo veo más bien es que el lugar del Estado, del derecho, o como la esfera de lo universal, es un lugar en Marx que yo no he encontrado cómo resolverlo. O sea, yo creo que es problemático. Creo que es cierto que está denunciando como lo universal es una proyección que encubre formas de... O sea, que no... Hay como
la tesis lo comparaba con la idea con la crítica que hace Kant a la metafísica dogmática, ¿no? O sea, como que por una construcción lógico-formal no es capaz de encontrar las diferencias de la sensibilidad o de lo material. Es cierto que hay esto en la crítica del derecho a Marx, pero es que también es cierto que está continuamente explicando en los textos políticos, desde luego, pero es que incluso en el propio Capital, cómo el Estado es un lugar de inserción de demandas populares y es un lugar de conquista de espacios de libertad y en el Capital lo llama así, puntos nodales de resistencia. O sea, hay formas en las que las clases trabajadoras son capaces de organizarse y ejercer puntos de resistencia a la lógica del capital, que es la lógica de la forma mercancía absoluta. Y es que eso ocurre en el Estado, y Marx lo está diciendo así. Marx a veces habla de los textos, ¿no?, políticos del pueblo francés o el pueblo español, habla de formas de libertad contra la autoridad, contra el autoritarismo de formas despóticas de gobierno. O sea, ahí también, o sea, entonces yo no tengo respuesta muy definitiva a esa pregunta en la medida en que creo que ese lugar del Estado, o sea, a la vez como mistificación, digamos, encubridora, pero también como punto de intermediación o de constitución de consenso, ¿no? Si no os gusta Lazo, ¿vale? Pues Gramsci no es Spengler tampoco. O sea, iba más por Gramsci que por Spengler. Creo que eso en Marx no está resuelto, o sea, que muy aguda el señalarlo. Otra cosa, lo de que la objetivación también descarga, que el dinero descarga psicológicamente a los individuos, ¿no? Es que ya no sé, eso no sé ya no sé quién lo ha dicho. Él también, ¿no? Es que lo he apuntado separado y ya no sé quién ha dicho qué. A ver, evidentemente estoy de acuerdo, pero de nuevo, no hay que tomar la crítica de forma maximalista. Creo que Marx no sirve para hacer una crítica a la objetividad cosificada de la mercancía, pero eso no es contra Heidegger o contra una cierta lectura de Heidegger una crítica a toda forma de regularidad o a toda forma de objetivación. Por lo menos no es mi... Sé que hay lecturas que van por ahí, que además, curiosamente, acaban en posición... Bueno, curiosamente no, consecuentemente, acaban en posiciones políticas muy reaccionarias, ¿no? Porque, evidentemente, o sea... En la Complutense hemos tenido algún caso de estos, ¿no? O sea, de lectores de Marx muy lúcidos, ¿no? Hasta que llegan a que todo es tan constituyente que entonces vámonos a la COPE porque aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces, no es la mía, ¿vale? No es la mía. De hecho, creo que aquí Marx, otro hilo que tengo así como muy olvidado, que es algo que me empezó a preocupar mucho al principio de la tesis y tal, y que luego he dejado totalmente olvidado, es las referencias continuas que hace Marx, por ejemplo, a Aristóteles. O sea, Marx reconoce la genialidad de Aristóteles al haber entendido en qué consiste la forma-valor, la forma de intercambio, diciendo estos enanos mentales de los economistas políticos ingleses tratan de compararse con el gigante que fue Aristóteles, porque Aristóteles ya ha entendido lo que es una forma de vínculo, digamos, que hace abstracción de los contenidos concretos. Ahora bien, dice Marx, evidentemente esto es muy diferente. Aristóteles no podía ver el trabajo social como trabajo abstracto, fuente del valor, porque evidentemente no se daban las condiciones materiales de existencia en una sociedad esclavista. Entonces, y eso no es óbice para entender que Marx admira cómo Aristóteles puede concebir un concepto de intercambio y de regularidad en ese sentido. O sea, hay que decir que los mercados son formas de... Bueno, ahí Polanyi tiene, ¿no?, distingue muy bien entre lo que es la forma de sociedad de mercado y los mercados en las sociedades antiguas. Claro que hay formas de estabilización social que yo no creo, o yo por lo menos desde Marx no criticaría. Luego, sobre lo de Hegel, pregunta dura. Yo creo que, sobre todo un poco para la epidemia que siempre acecha, ¿no?, de positivismo y de empirismo, que también muchas veces políticamente sostiene posiciones muy reaccionarias. Creo que lo que asume Marx de Hegel, ¿no?, así como en profundidad, o sea, luego hay cosas técnicas, ¿no?, de categorías en concreto, de la ciencia de la lógica, etcétera. Pero para no entrar en eso, creo como que la herencia fuerte de Hegel en Marx es la defensa del concepto y la abstracción frente al empirismo, ¿no? O sea, que cuando Marx en la introducción sobre el método de la economía política, ¿no?, cuando dice
el todo social solo llegamos a comprenderlo cuando, tras un largo proceso de trabajo conceptual, logramos determinarlo en toda su multiplicidad con categorías que no estaban ahí primero. O sea, tú no puedes llegar a un todo social y, digamos, tomar empíricamente lo que allá aparece sin comprender sus mediaciones conceptuales. Entonces, la idea de mediación conceptual, como de acercarse a lo real entendiendo que lo real es un concreto, ¿no? Es un, como dice Marx, este Zusammenfassung, esta síntesis concreta de determinaciones, y que hace falta un trabajo conceptual para desvelar las mediaciones que operan ahí. Para mí, o sea, como a nivel metodológico grande, es la herencia importante de Hegel en Marx y lo que nos puede servir hoy. Prostitución y mafias y demás. Aquí hay todo un terreno, por ahí atrás me preguntaban, aquí hay todo un terreno muy fértil y muy interesante que a mí ahora me interesa mucho también, y es esto, o sea, cómo específicamente esta lógica de la mercantilización y de la objetividad de valor se aplica. O sea, aquí hay como dos grandes campos, ¿no? O sea, diría los cuerpos específicamente femeninos y el territorio. Y aquí hay como autores que vienen, o sea, que algunos, Rita Segato es una, pero hay otros, ¿no?, que tienen reflexiones sobre esto muy interesantes. A ver, el tema de la prostitución es espinoso, alargado, o sea, imposible agotarlo. Evidentemente, para mí, sin cruzar digamos, la lógica de la objetivación o de la cosificación con una lógica específicamente de sometimiento o de poder sobre el cuerpo femenino, no entenderíamos de lo que se trata. Y específicamente, o sea, aquí Rita Segato da muchísimas pistas, las formas, o sea, porque, digamos, no es lo mismo el papel social que podía ocupar, o sea, que existen prostitutas, ¿no?, antes del capitalismo, esto es evidente, pero quizás su condición como sujetos sociales tiene poco que ver con algunos casos que encontramos en la actualidad, y sobre esto digo que Rita Segato explica mucho, especialmente en lugares del mundo donde hay mayor desprotección o vulnerabilidad, y donde se cruza esto, o sea, donde el sometimiento, o sea, donde el tráfico con el cuerpo de las mujeres es exactamente la misma lógica que el tráfico con armas o que el tráfico con drogas o que el dominio de un territorio mediante el control del tráfico ilegal y el dominio del territorio. Entonces, creo que aquí hay lazos evidentes. Creo que en el neoliberalismo esto se lleva a extremo, ¿no? O sea, digamos que la cosificación o el tráfico de personas o de cosas ilegales generales, ¿no?, armas, drogas, etcétera, es connatural a la idea misma de que exista un mercado universal. O sea, es el reverso, no es como una perversión, sino es el reverso necesario, y que el cuerpo de las mujeres, específicamente por ser objeto de violencia, además específicamente patriarcal, es el primer candidato a ello, pues vamos, creo que eso es obvio, ¿no? Y por último, me quedaba algo por aquí, lo de la extrema derecha por ahí, lecturas. La alt-right americana no la conozco tanto, conozco más la derecha europea. Yo recomiendo, pues porque no sé, porque es que me parece como el mejor intelectual que tienen, y además tiene muchos, y en internet tiene un montón de cosas que puedes leer. Yo recomiendo leer a la nueva derecha francesa, a Alain de Benoist y su gente, porque me parece que es la síntesis más aguda, la que incorpora también más pensamiento, más tradición desde la izquierda o desde Marx, y precisamente por eso donde ves, digamos, donde fracasa más evidentemente, ¿no? O sea, que te sirve un poco como termómetro, o sea, porque donde fracasa la alt-right o no sé, o Bolsonaro es como muy obvio, pero esta derecha europea que es como más inteligente te sirve muy bien, yo creo, luego para establecer, o sea, como, bueno, vale, la justicia social, es que hay una parte de la extrema derecha que es capaz de apropiarla a su discurso. Entonces, sabiendo eso, pues sabes cómo combatir mejor a los que no, que ya son los más toscos. Si te quedas solo con Trump, pues luego es que viene gente del Frente Nacional que son como un poco más inteligentes y es más complicado. Entonces, Alain de Benoist tiene millones de, no sé, es que pones en internet y salen millones de cosas. Tiene un libro, sacó el año pasado un libro sobre el populismo, que está bastante bien, pero no está traducido, no sé si lees francés, que se llama algo así, izquierda-derecha se acabó, el auge del populismo, algo así, y recoge bastantes de estas cosas. O sea, y es como el mayor reto, ¿no? Como si te quieres enfrentar al pensamiento reaccionario, me parece el autor así como más sugerente para combatirlo. Y bueno, y poco más,
sí, bueno, lo de Spengler, que no era mi intención. Claro, evidentemente que en las formas populares de trato con la moda o con la ropa hay formas de construcción popular. O sea, para mí, quiero decir, todo lo que sea construir formas de pertenencia no reaccionaria o no etnicista o no xenófoba son formas válidas. O sea, no estoy ontologizando como cualquier forma de lazo o de vínculo social que tenga que ver con la mercancía está mal y es plebe. No he querido decir eso en ningún caso. O sea, hay formas populares valiosas y, como he tratado de decir antes, creo que Marx incluso recupera varias de esas. Así que, vamos, que eso lo asumo. Y gracias por las preguntas.